Trabajadores en cementerios, ¿qué cosas extrañas o aterradoras habéis presenciado? Trabajé hace años para el departamento de cementerios del condado. Íbamos a todos los cementerios del condado para cortar el césped o hacer tareas básicas de mantenimiento. De vez en cuando, algunas personas, principalmente agricultores, se topaban con lápidas en un campo o en un pequeño bosque. Y entonces nosotros íbamos y clavábamos varillas en el suelo para encontrar más lápidas y volver a establecer el cementerio. Poco después de empezar a trabajar allí, recibimos un aviso de un agricultor que había encontrado unas lápidas mientras limpiaba un camino entre unos árboles para facilitar el acceso a su campo. Resultó ser el cementerio más antiguo del condado, que databa del siglo XVIII. Tras investigar algunos de los nombres en las lápidas, la cosa se volvió bastante inquietante. La historia es que, antes de que el cementerio existiera, en ese lugar había una escuela. Los maestros eran un matrimonio. No está claro qué ocurrió exactamente, pero los alumnos y el matrimonio murieron todos en la escuela. La información que encontramos daba a entender que se trató de algún tipo de enfermedad y que todos fueron puestos en cuarentena dentro del edificio, hasta que murieron. Después demolieron la escuela y enterraron allí mismo a los estudiantes y a los profesores. Así que sí, estoy bastante seguro de que ese sitio está encantado. Exdirector de funeraria aquí. Mi compañero y yo acabábamos de regresar a la funeraria tras recoger el cuerpo de una mujer de 31 años que había muerto de cáncer. Mientras la trasladábamos de la camilla a la mesa de embalsamamiento, escuchamos un clic y la radio al otro lado de la sala se encendió a todo volumen, emitiendo estática. Era una de esas radios antiguas que tienes que girar una ruedecilla hasta que hace clic para encenderla. Nos miramos, el uno al otro. Él era un hombre extremadamente religioso, y este suceso le afectó visiblemente. Se marchó poco después del incidente. Yo apagué la radio, ya que normalmente utilizaba mi móvil para escuchar música mientras embalsamaba. Cuando terminé el procedimiento e intentaba moverla de la mesa de embalsamamiento a la mesa de preparación, volví a oír ese clic de la radio antigua. Y se encendió de nuevo, a todo volumen. En ese momento, estaba bastante asustado. Y me fui poco después. Mi compañero y yo nunca volvimos a hablar del tema. Y que yo sepa, nunca ocurrió nada parecido antes ni después. Cuando estaba en la universidad, trabajaba a tiempo parcial en un cementerio judío, haciendo tareas de recepción y gestión de oficina. El cementerio cerraba desde la tarde del viernes hasta la noche del sábado por el Sabbat. A veces nos quedábamos un poco más los viernes por la tarde para enviar facturas o procesar cheques. Una vez escuchamos un gran alboroto en la entrada del cementerio, que estaba cerrada y solo el personal podía entrar o salir. La jefa de oficina fue a ver qué pasaba y me obligó a acompañarla. Fuimos hasta la verja y encontramos a una mujer mayor, probablemente unos 70 años, vestida de punta en blanco, suplicándonos que la dejáramos entrar. No paraba de repetir que necesitaba volver. Esto fue en las afueras de Nueva Jersey, donde necesitas coche para moverte, pero no vimos ningún coche ni nada. Simplemente estaba allí, con aquel precioso vestido. No podíamos abrir la verja sin el director del cementerio, así que fuimos a buscarle. Cuando regresamos con él, no había nadie allí. Revisamos las imágenes de vídeo de la entrada y se nos podía ver claramente a la jefa de oficina y a mí hablando, pero al otro lado de la verja no aparecía nadie. El director pensó que estábamos intentando gastarle una broma. Juro hasta el día de hoy que vimos a una mujer vestida elegantemente al otro lado de esa verja. Había varias cámaras y ni una sola captó a nadie en el otro lado, y todas mostraban perfectamente la verja completa. Solo se nos veía a nosotras. No sé si fue un fantasma o qué. La jefa de oficina y yo decidimos no contarle nada a nadie más, pero de vez en cuando nos lo recordábamos entre nosotras. Dale a me gusta y suscríbete para que la serenata oscura siga resonando en tus noches. Esto pasó cuando trabajaba de director de funeraria. Uno de nuestros empleados estaba limpiando cuando ya todos se habían ido tras un velatorio. Serían las 9 de la noche o incluso más tarde, y vio a un último visitante caminando por la sala donde se había hecho la visita. Fue para ayudarle a salir, pero al entrar, descubrió que no había nadie allí. Cuando volvió y nos contó lo ocurrido, describió al visitante. Le enseñamos una foto que teníamos en la funeraria y señaló a ese hombre. Era mi abuelo, que había fallecido recientemente. Era un negocio familiar.
Mi padre compró un cementerio cuando yo estaba en la escuela secundaria y trabajé para él hasta terminar el instituto. Me encargaba del mantenimiento. Cortar el césped, desbrozar, cuidar los parterres de flores, etc. Aparte de alguna que otra sombra vista por el rabillo del ojo, ver personas que en realidad no estaban allí o escuchar sonidos extraños, el cementerio era en realidad un lugar bastante tranquilo. Lo más extraño sucedía cuando había que hacer un entierro en las criptas. Básicamente, se cava 1,5 metros aproximadamente, hasta que se exponen unas puertas gigantes de cemento. Se retiran las puertas y te deslizas hacia una pequeña sala subterránea. Estas salas pueden albergar 2 ataúdes o décadas y décadas de restos cremados. Allá por los años 50 y 60, las familias compraban una cripta y toda la familia era incinerada y colocada dentro. Algunas simplemente depositaban las urnas y cerraban, pero otras dejaban velas encendidas, flores, recuerdos, fotos y cosas por el estilo. Es bastante inquietante abrir una de esas criptas tras 50 años y encontrar velas derretidas y fotos antiguas de las personas allí enterradas. Además, cuando te metes dentro, tienes la extraña sensación de que estás al mismo nivel y completamente rodeado de cuerpos. Una vez trabajé durante un par de meses en un cementerio en Florida. Un día estaban cavando una tumba y se fueron a casa temprano. Dejaron la excavadora allí, y durante mi descanso para almorzar, estaba sentado cerca cuando escuché a alguien golpeando la máquina. Y no me refiero a los ruidos típicos o es que se está asentando, no. Era como si alguien estuviera golpeándola con un martillo. Pensé que quizás alguien estaba trabajando en ella, pero los golpes seguían y seguían. Después de unos 7 minutos, me levanté y fui a ver qué estaba pasando y nada. No había nadie allí. Y los golpes pararon en cuanto me acerqué a la máquina. Además, vivo justo al final de la calle de ese cementerio, así que paso por ahí constantemente. Una vez vi a una mujer merodeando por el cementerio de noche. No sé si era una persona real o no, pero me dio muy mal rollo. No soy trabajador de un cementerio, pero mis hermanos y yo fuimos a dar un paseo por el cementerio local. No había nada fuera de lo normal. Era como dar una caminata tranquila en un campo de tumbas. Pero había algo que no me cuadraba. No sabía decir qué era exactamente, pero durante unos minutos tuve esa sensación de que algo raro iba a pasar. Seguimos caminando y a nuestra izquierda vemos un montón de tierra al lado de una lápida. Todos lo notamos y nos preguntamos por qué estaba ahí, ya que no era normal y destacaba comparado con el resto de las tumbas. De repente, un tipo salta de la tumba con una pala en la mano. Iba vestido completamente de negro, nos miró durante un segundo y salió corriendo hasta desaparecer. No nos atrevimos a acercarnos a la tumba para ver qué había hecho. Todos llegamos a la conclusión de que estaba intentando desenterrar un cuerpo. Hoy en día, seguimos preguntándonos por qué. Trabajo en un cementerio nacional y mientras almorzaba solo en la sala de descanso, vi de reojo a alguien parado junto al fregadero. Cuando giré la cabeza para mirar, no había nadie allí. También me ha pasado de ver, o al menos creer que veía, a mi jefe parado junto a su camioneta cuando llegaba en coche al cementerio. Pero cuando aparqué, ya no estaba. Más tarde hablé con él sobre eso y me dijo que en ese momento estaba en otro edificio, lejos de donde pensé haberlo visto.